La tarde caía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Alejandro observaba desde la ventana de su apartamento, viendo a los niños jugar en el parque de abajo. Sus risas llegaban hasta él, como un eco lejano. Un sonido que le provocaba una extraña mezcla de ternura y ansiedad. A sus 35 años, Alejandro había construido una vida estable. Tenía un buen trabajo, un círculo de amigos leales y una relación amorosa con Carmen, una mujer que entendía sus silencios, pero bajo esa superficie de calma se agitaba un mar de miedos que tenía sus raíces en una infancia solitaria. Alejandro nunca hablaba de ello, pero los recuerdos eran como fantasmas que lo visitaban en la quietud de la noche. Se veía a sí mismo como un niño pequeño, intentando mostrarle a su padre un dibujo que había hecho en la escuela, el papel arrugado en sus manos temblorosas, lleno de colores vivos. Su padre, un hombre alto y de hombros anchos, ni siquiera levantó la vista del periódico. Ahora no, Alejandro, estoy ocupado. Su voz era un muro de indiferencia. Su madre, siempre apresurada, con la mirada perdida en alguna preocupación invisible, le daba una palmadita en la cabeza sin detenerse. ¡Qué bonito, cariño! Ahora ve a jugar. Alejandro aprendió a no insistir. Creció bajo el cuidado de su abuela, una mujer de manos ásperas y corazón cansado. La casa olía a naftalina y a sopa de verduras. Era un refugio, pero no un hogar. Su abuela nunca lo defendía. Cuando otros niños en el parque se burlaban de su ropa gastada o de su timidez, ella solo suspiraba y decía: «No les hagas caso, son cosas de niños». Pero para Alejandro no eran cosas de niños. Eran pequeñas grietas que se abrían en su pequeño mundo, dejándolo expuesto y vulnerable. Un día, el matón del barrio le quitó su único juguete, un pequeño coche de metal rojo. Alejandro corrió a casa llorando, con el rostro sucio de lágrimas y tierra. «Abuela, Enrique, el malo de la clase, me ha quitado mi carrito rojo». Su abuela estaba sentada en su mecedora, tejiendo. Levantó la vista por un segundo. «Déjalo, Alejandro, ya te compraré otro cuando pueda». Pero nunca lo hizo. Esa noche, Alejandro lloró en silencio en su cama, abrazando la almohada, comprendiendo que estaba completamente solo. Nadie iba a luchar por él y nadie iba a validar su dolor. Ahora, siendo ya un hombre, esos sentimientos resurgían de formas inesperadas. Adoraba a los niños. Cuando veía a sus amigos con sus hijos, sentía una punzada de anhelo. Le encantaba jugar con ellos, hacerlos reír, escuchar sus historias fantásticas. Pero en el fondo, le aterrorizaba la idea de tener sus propios hijos. Cada vez que Carmen sacaba el tema, él encontraba una excusa. «Aún no es el momento, amor. Quiero que tengamos una casa más grande. O esperemos a que me asciendan en el trabajo». Una noche, mientras cenaban, Carmen tomó su mano sobre la mesa. Su mirada era suave, pero directa. «¿De qué tienes miedo, Alejandro?». La pregunta flotó en el aire, cargada de tensión. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Quería decirle la verdad. Quería contarle sobre él cuando era niño, sobre el coche rojo, sobre el periódico de su padre y la indiferencia de su madre. Quería explicarle que cuando miraba a un niño, no solo veía inocencia y alegría, se veía a sí mismo. Veía al pequeño Alejandro, desatendido y frágil, y ese era su enorme terror. ¿Y si él repetía la historia? ¿Y si a pesar de sus mejores intenciones, se convertía en su padre, demasiado ocupado para mirar un dibujo? ¿Y si se volvía como su madre, demasiada distraída para notar las lágrimas de su propio hijo? El miedo a fallarles era tan abrumador que prefería no intentarlo. Amarlos tanto le daba pánico, porque el amor venía con la posibilidad de causar un dolor que él conocía demasiado bien. «No tengo miedo», mintió, apartando la mirada. «Solo quiero que todo sea perfecto para ellos». Carmen apretó su mano. «Nada es perfecto, Alejandro, y no tiene por qué serlo». Pero Alejandro no podía aceptarlo. Sus heridas eran demasiado profundas. Él necesitaba la certeza de que sería un padre infalible, un protector absoluto, el héroe que él nunca tuvo. Y como sabía que esa perfección era inalcanzable, se condenaba a sí mismo a vivir con el fantasma de una familia que nunca se atrevería a formar. Esa noche,
Mientras Carmen dormía a su lado, Alejandro volvió a la ventana. El parque estaba vacío y oscuro, solo iluminado por la luz pálida de una farola. Las risas se habían ido, reemplazadas por un silencio que resonaba con su propia soledad. Se tocó el pecho, sintiendo el eco de un corazón infantil que todavía esperaba a que alguien viniera a defenderlo. Pero nadie vino entonces, y nadie vendría. Ahora cerró los ojos, atrapado entre el amor que sentía por los niños y el terror a ser padre, porque aún veía a un pequeño Alejandro esperando un abrazo que nunca llegaría. La promesa de la paternidad se desvanecía en la oscuridad, como un sueño inalcanzable, perdido en el laberinto de sus propios traumas. Y así, la noche lo envolvió, fría y solitaria, como tantas noches de su infancia. No olvides comentar, darme un me gusta o suscribirte al canal para más historias de la vida que inspiran. Y hasta la próxima.